Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una lectura de un ensayo que hice para un trabajo de estudio con una bibliografía dada que impartimos en el curso. Así que no surge de la nada este artículo. Es un trabajo con una bibliografía ya que trabajamos, así que no tiene una bibliografía especialmente seleccionada por mí, sino por la que trabajamos en el curso. Aún así, hice un ensayo que me pareció interesante nada más. Lo voy a compartir en audio nada más. Y trata sobre un tema ya hartamente conocido, que es el disciplinamiento y el control social. En este caso, sobre los tiempos del COVID-19 o los de lo llamamos pandemia, por lo menos los que creen en ella, los que llamaron la pandemia el COVID. Luego, utilicé una bibliografía que es la del curso. No me salí de esta bibliografía del curso, que es importante leer la bibliografía. Yo a veces cuando leo un artículo voy directamente a la bibliografía. Y más o menos ya ves lo que va a decir la persona, porque cuando en este caso, yo no soy un original casi de pensamiento. Por lo general, el no original y creativo copia lo que ya se creó. Entonces simplemente con leer la bibliografía ya es suficiente, según la originalidad del escritor, obviamente. Pero cuando agarro un autor que no conozco y no es demasiado creativo, solo con la bibliografía ya sé por dónde va. Bueno, la bibliografía es Joshua Campbell, 2011, que es un dispositivo. Luego Guy Bajoit o Bajoit, no sé, Guy Bajoit puede ser también porque es belga, francés. Bueno, el cambio social, la renovación de Enrique Casteló. A este autor yo no lo conozco tanto, pero bueno, identidades mediáticas. Esto es para filosofías de las identidades o filosofía de la identidad, que está muy relacionado con la filosofía de género. Luego Manuel Castells, La era de la información. Esto seguramente se lo agregué yo por alguna razón. Gilles Deleuze, Post-Scriptum en la sociedad de control, texto clave. François Dubet, El declive y la mutación de las instituciones, texto muy bueno este. Luego, ¿para qué sirve un sociólogo? Esto se lo agregué yo con un libro que me compré de él hace tiempo. Vigilar y castigar de Foucault, un clásico. Luego, Gilberto Jiménez, este también otro autor que no conozco, pero no conozco solamente lo conocí para este ensayo, ¿no? La identidad social o el retorno del sujeto en sociología, bla, bla, bla. Identidad, análisis y teoría de simbolismo. Bueno, esto sería filosofía de la identidad. Luego también Stuart Hall escribió sobre quién necesita identidad, también filosofía de la identidad. Y Danilo Martuchelli, lecciones de sociología del individuo. Y Achille Mbembe, este es africano, del que hice un video, Necropolítica. Sería un deleuziano o un Foucaultiano él. O schmitziano, los que les gusta Carl Schmitt, el sociólogo o el filósofo del derecho nazi, que escribió sobre el poder. Luego, bueno, vamos a empezar esa sería entonces el marco, la tendencia. Ya por ahí va a ir lo que voy a leer. Y bueno, lo escribí yo. Vamos a hacer así. Dice, el texto se llama entonces Disciplinamiento, Control e Identidades en tiempos del COVID-19. Yo puedo hablar mucho de disciplinamiento y control. Identidades era una exigencia del pedido del trabajo, también colocarlo, ¿no? Bueno, en este caso yo no encontré mucha la respuesta porque no estoy familiarizado con la sociología de la identidad o la filosofía de las identidades. Así que simplemente mencioné algo ahí, pero no pude dar una respuesta. En tiempos de COVID-19, bueno, por quien habla. Y yo empiezo a leer. La actual situación mundial provocada por la aparición de un virus muy singular, sobre el que no se tiene experiencia y muy poco se sabe más allá de las limitaciones al conocimiento del mismo, por otra vía que no sea el ensayo y el error, el llamado coronavirus o COVID-19 ha puesto de manifiesto que lo social ha desbordado lo meramente sanitario, y estamos frente a un hecho social total
que permean la actividad de todos los individuos e impactan todas las instituciones que integramos. De modo que la pandemia global ha puesto en juego la totalidad de las relaciones sociales, por lo cual resulta ser un acontecimiento tan singular que es como si los sociólogos lo hubieran provocado en un laboratorio, no el virus sino el experimento del hecho social, con el fin de poner a prueba las teorías y reavivar el espíritu de investigación social. Luego sigue. Creo que voy a estar un rato leyendo. Frente a semejante posibilidad heurística, ¿cómo no iba a ser de provecho estudiar las categorías de análisis de la sociología a la luz de la contrastación empírica con los elementos singulares que suceden desde que comenzara la alerta mundial y generalizada por la pandemia? Pero lo que fue un fenómeno estrictamente médico y bacteriológico es hoy un hecho social al que apuntan todas las disciplinas en el mismo sentido en el que el hecho social apunta a todos los campos de la vida. El texto de Michel Foucault, 2008, Vigilar y Castigar, parece un testimonio incólume que toma vigencia, pero como prontamente lo advertirá su amigo y colega Gilles Deleuze, el disciplinamiento ha terminado y sobre el programa original, elaborado a partir del siglo XVII en Occidente, se superpone una sociedad de control que toma el relevo de la sociedad disciplinaria. Si Foucault realizó una fascinante síntesis del sujeto que produjo la modernidad en Occidente desde el siglo XVIII al XX, y ahí acababa la historia del dominio técnico-científico sobre la individualidad, y nada más había que agregar, Gilles Deleuze será el profeta que descubrió que el control modular, cambiante, ajustable y repartido en 1000 decenas de partes, iba a ser quien, desde 1990 en adelante, campeara en la sociedad moderna. Y si decimos profetas porque decimos que Foucault le puso un nombre al pasado, disciplinamiento, pero Deleuze le puso un nombre a lo que vendría, control. La lucha, real o imaginaria, contra el COVID-19, acá yo digo real imaginaria, le agrego esto yo, ha desplegado todas las fuerzas de una típica sociedad de control, tal como Deleuze la delineara en postdatas a la sociedad de control. Si coincidimos con Duvet y Martuchelli en que el programa institucional ha entrado en fase de declive, es decir, que las formas estructurantes de la subjetividad y la formación de la persona ya no están legitimadas como en la modernidad clásica, entonces debemos coincidir con que el poder disciplinar entra en declive, ya que se hallaba íntimamente ligado al núcleo del programa institucional. Si las grandes estructuras del pasado ya no disciplinan como anteriormente lo hacían, formando un sujeto de una vez y para siempre, más razón tiene Deleuze al hablarnos de las sociedades de control. Podríamos decir que el poder institucional se ha repartido en muchas partes, o sea, ha generado una serie de dispositivos que ejercen micropoderes que actúan alrededor de toda la vida social, pero ya no son impartidos desde el centro, sino desde la periferia hacia el centro o hacia diferentes centros en los márgenes de la periferia. ¿Cómo se ejerce la dominación sobre el individuo en una sociedad de control? Se lo hace a partir de un control específico y descentralizado, que bien puede actuar sobre los sujetos más cómodamente situados en los centros de la acción, como sobre los sujetos que han escapado al poder disciplinador de las escuelas, que viven en procesos de descentramiento del sujeto, de reflexividad que se vuelve crítica contra los aparatos de socialización legítimos, pero que no puede escapar al más intangible y desterritorializado poder que es el de la sociedad de control. De modo que si la pandemia del COVID es un hecho social singular sin precedentes, poco podrán ofrecer las instituciones clásicas encargadas de la socialización y el disciplinamiento más grueso del individuo. Ellas no nos enseñan a responder a estas situaciones excepcionales. No llevamos un yo con la marca combate al COVID. Surge entonces la sociedad de control con todo su esplendor para atajar el tejido social en sus partes más indóciles y rebeldes. Aquí creamos un nuevo protocolo sobre los faltan algunas comillas acá. Aquí creamos un nuevo protocolo sobre los tapabocas. Aquí una nueva disposición sobre el contacto social. Allí una nueva normativa sobre las relaciones laborales en el campo de la construcción. Allí se cierran los bares y los teatros. Más acá se reabre un red pagos con marcas por donde hay que caminar y en donde hay que esperar, etc. El disciplinamiento de Foucault corrige las posturas y los horarios, las impulsividades y las violencias. Pero las técnicas de disciplinamiento fueron desarrolladas para crear el orden,
para contribuir a la sanidad y cuidar de los excesos de anormalidad. En cambio, la pandemia del COVID es un monstruo que no puede maniatar el poder disciplinario tal como lo concibió Foucault, porque el mismo monstruo es un estado de excepción generalizado, como dirá Achille Mbembe. Es un perpetuo estado de alarma al que no le incumbe la normalidad, el orden, la sanidad y la paz social, basamentos fundamentales del crecimiento económico y del desarrollo industrial moderno, sino la alarma misma. Esta desarticulación social inaugurada por la pandemia viene a convertir en realidad la pesadilla autoritaria de la sociedad de control que Deleuze anunció en 1990. Y ahí lo repito, esta desarticulación social inaugurada por la pandemia viene a convertir en realidad la pesadilla autoritaria de la sociedad de control que Deleuze anunció en 1990. De modo que el control se ejerce transversalmente en todo el espacio social desde diferentes modos de ejecución. Los dispositivos en sí, no la autorregulación por medio de la interiorización de normas, son los que circulan en los márgenes de la subjetividad. La empresa proveedora de gas, la compañía de internet por banda ancha, la colectividad de vecinos, los municipios, las apps que nos toman la fiebre, las redes sociales que nos dicen cuándo salir a la calle, cuándo volver, los Minitel, diría Deleuze. Deleuze habló de los Minitel, ahí tienen que leer sobre eso. Una empresa de teléfonos y de comunicaciones de Francia en aquella época. Bembe argumenta que la necropolítica es una forma particular de biopoder, a diferencia de este, al que la necropolítica incluye, ella agrega dos nuevas dimensiones de la heteronomía, una de las cuales ya mencionamos, el estado de excepción y el estado de sitio. El biopoder busca maximizar los rendimientos del sujeto, sanarlo para que pueda producir, pero la necropolítica escoge, selecciona a quienes deben vivir y a quienes deben dejar morir. El estado de sitio se objetiva en la vigilancia totalizadora del Estado, y el estado de excepción se encarga de que esta declaración de estado de sitio encuentre la legitimación del cuerpo social, que acepta ser vigilado, manipulado, controlado por el bien final que se persigue, eludir al enemigo bacteriológico. ¿Cómo podría explicarse que una sociedad entera se somete a una cuarentena nacional como nunca habíamos visto? O incluso que una gran parte de la sociedad exija al poder que lo encuarentene, que pida ser encerrado. Extraña paradoja que antes que una racional y previsora conducta de protección expresa una especie de respuesta a miedos fabricados, o como dirían Bembe, a la creación de enemigos ficcionalizados. Y ya cuando el Estado se iguala a la ciudadanía, es la ciudadanía la que incorpora las funciones exteriores del interés del Estado en su propia voluntad hasta que lo uno y lo otro quedan confundidos. La política sobre la vida y la muerte recrudece y la negra terminología de Mbembe deja de asustar para pasar a ser un relato periodístico. Así como se exige aislamiento, se culpabiliza al enfermo y se le empieza a rechazar. En muchos edificios, los encuarentenados cierran la entrada al personal médico que llega de trabajar a su hogar por miedo a que traigan el virus. Hacer morir y dejar vivir, sentencia Mbembe en su ensayo. Las personas no son irreemplazables, sino reducidas a un conjunto de fuerzas sustituibles. Como vemos, tiene un espíritu, este texto, evidentemente impregnado por la bibliografía que leí. Como vemos, los micropoderes no precisan del vigilante. Unos se vigilan los unos a los otros porque entre las mediaciones humanas se han establecido los dispositivos de selección, de poder, de dominación. Como lo sostendrá en Bembe, perdón que menciono siempre muy mal este nombre, pero ¿cómo mencionarlo? Bembe le voy a decir. Como lo sostendrá Bembe, el estado de guerra allana el camino para la necropolítica. Mediante el estado de emergencia se despliegan las tecnologías del poder sobre los individuos donde se economizan las vidas humanas. La emergencia sanitaria, que como ya dijimos no la consideramos una emergencia puramente sanitaria, a lo sumo ya ha pasado a ser un aspecto menor de la cuestión, inaugura ese estado de excepción para el despliegue de la biopolítica sobre el individuo, seleccionando, como señalábamos,
quién debería morir y quién debería vivir, ya que en definitiva los infectados, los muertos, los recuperados y los sanos son solamente piezas reemplazables de una figura. Si como dice Duvet sabiamente que el programa institucional genera una tensión con la misma sociedad de la cual parte al crear una socialización y a la vez una subjetivación que reflexiona, critica, toma distancia de la primera, cobra más sentido la distribución de los dispositivos alrededor del tejido social. En este sentido, cuando el individuo se aparta de la institución que lo socializó y comienza a distanciarse, automatizarse, combatir, destruir el programa institucional, aparecen mecanismos de control urgentes y de segundo orden, que son lo que Foucault llamó dispositivos y que Agamben, interpretando la intencionalidad que Foucault colocó en este término, define como un conjunto de prácticas y mecanismos que tienen por objetivo enfrentar una urgencia para obtener un efecto más o menos inmediato. Agamben 2011. Los inequívocos adjetivos de urgentes e inmediatos esclarecen el nudo problemático de toda esta primera intervención. Luego voy a leer la segunda y le voy a poner pausa ahí. Bueno, todo esto tiene muchísimo para desmenuzar y explicar. No me gusta tanto, ahora que lo estoy leyendo, algunas cosas parece que sean un texto que no piensa, pero está bien, yo tenía que hacerlo no tan largo. Está bien. Ahora mucho para explicar, hay algo de pensamiento libertario por ahí arriba, en contra del Estado. Y bueno, eso podría agregar. Lo que acá podría decir, bueno, sí que evidentemente el ejemplo más claro en América Latina que yo vi de control social y disciplinamiento o despliegue de dispositivos fue el de Argentina, el de Alberto Fernández, digamos, fue el caso más extremo, ¿no? Donde obligó a vacunar a todos, hizo de todo esto un estado de excepción impresionante. También supongo que por su carga ideológica o algo, lo vimos en un helicóptero, fue el más impresionante. Luego debería agregar, acá en Uruguay había helicópteros que vigilaban playas, por eso hay que contextualizarlo esto. Acá vos ibas a la playa en 2020, estabas tranquilo en la playa y pasaba un helicóptero de la policía vigilando a ver si estabas muy muy entreverado en una fiesta o no, porque no te dejaban hacer una fiesta, una reunión, era una cosa increíble. Bueno, en Uruguay también sí, esto también se aplica. El caso extremo sería Argentina, de control social o de mayor control social, que era el de Alberto Fernández, que estaba fascinado con esto del control social. También acá en Uruguay vi muchos también que estaban fascinadísimos con esto del control social. Y esta es la paradoja de cómo también la gente exige control social, porque acá hubo una vez un caceroleo para encerrarse. Acá en Uruguay el gobierno no quería encerrar a la gente y la sociedad civil pidió que la encerraran, ¿no? Es un caso extrañísimo, por eso es interesante este tema. O sea, el gobierno no quería encerrarte. Y yo, bueno, en ese caso estaba con la filosofía del gobierno. Pero la sociedad civil, o parte de la sociedad civil, o un grupo, quería que te encerraran. Que no te dejaran salir a la calle. Y eso fue también increíble. Luego hay una imagen notable de un, yo qué sé, colombiano, venezolano, con un arma en una ventana, que cuando encuentra en su barrio unos tipos que no están en cuarentenados, son 3 caminando y riéndose, les apunta con un arma y le dicen que vayan a cuarentenarse, porque van a contagiar a todo el barrio del virus. Y esa imagen está muy buena porque es lo que estábamos hablando, mencioné antes, de la distribución del poder disciplinario. En este caso sería no del centro a la periferia, sino desde la periferia al centro. O sea que tenés control, ya no sería un control centralizado del Estado, sino de tu propia gente. O sea, un control de la masa, o espontáneo, y de tus vecinos. O sea, sería un poder de la propia libertad de tus vecinos. Y de personas horizontales. O sea, sería un control, entonces por eso un control horizontal. Y no estatal. Eso es sumamente interesante. Eso sería entonces, bueno,
lo que llamamos poder descentralizado de Deleuze, que agregó esto de descentralizar el poder. Lo de Foucault, que cuando habla de vigilar y castigar en el disciplinamiento es diferente porque establece un poder centralizado. Bueno, luego la segunda intervención la voy a continuar luego.